Bienvenidos al Tiempo del Mundo. Hoy tengo el placer de contar por primera vez con Chema Caballero, escritor y consultor de proyectos en África. ¿Qué tal estás? Bien, gracias Alberto por invitarme. Y bueno, tengo el placer de volver a contar con Alfonso Mas Oliver. ¿Qué tal estás? Muy bien, Alberto. Encantado de estar aquí otra vez. Bueno, lo primero, muchísimas gracias a los dos. Vamos a hablar, como siempre, de África, que es, como todos los continentes y países que forman parte del continente, es importantísimo. Y bueno, Alfonso, voy a empezar por ti. Vamos a empezar hablando de Etiopía, que recordemos que hubo una guerra en Tigray desde 2020 a 2022. El país sufre un poco de inestabilidad. ¿Cómo estás viendo la situación actual? Pues tensa, la verdad. O sea, ahora mismo en Etiopía tenemos varios focos que mirar, ¿no? Porque lamentablemente, tanto a nivel interno como externo, ¿no? Pero si nos vamos a lo interno primero, bueno, continúa el conflicto de Amara, que sigue siendo un conflicto de baja intensidad y de hecho hay gente que sigue haciendo turismo por esa zona, ¿no? Que conlleva riesgos, pero bueno, en teoría para los europeos no. Sí que es verdad que hubo un poco de follón cuando empezó, hace un par de años, pero, pero de hecho hace no mucho vi unas fotografías de unos turistas, creo que eran americanos o ingleses, fotografiándose con guerrilleros Fano, ¿no? Entonces, bueno, que son los que combaten al gobierno. Luego tenemos en el más al sur, en Oromo, tenemos, no existe una tensión con vistas a un conflicto armado como tal, pero sí que es verdad que la tensión entre los Amara y los Oromo, sobre todo por el control de Addis Abeba, ¿no? Por quién tiene mayor peso político en la capital, pues bueno, lleva dándose años y años y años y se mantiene y lamentablemente es una tensión que va creciendo, ¿no? Y eso al final escenifica pues divisiones internas dentro de un país con una historia riquísima, conjunta, me refiero, en muchos apartados, pese a que, bueno, pues en el término religioso, pues los unos tiran más, en todo caso, hacia el cristianismo ortodoxo y otros hacia el islam, pero bueno, eso es indiferente realmente en el caso etíope. Y luego lo que está así como más calentito es el tema de Tigray otra vez, precisamente, porque claro, una cosa que no recordamos, tanto como deberíamos al menos, es que en la guerra de Tigray que acabas de mencionar, entre el 20 y el 22, eh, Eritrea colaboró con el gobierno etíope, que fue bastante histórico, porque históricamente estaban enfrentados. Recordemos que Eritrea era parte de Etiopía hasta su independencia tras una larga guerra. Y al concluir la guerra, las tropas eritreas no abandonaron completamente sus posiciones en Tigray y se mantuvieron ahí. Y ahí siguen, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esas nuevas tensiones entre Tigray y el gobierno federal etíope, paradójicamente, en el caso actual, Eritrea funciona dentro de estas tensiones como, por así decirlo, entrecomillado, ¿vale? Porque no es tan sencillo, pero del lado de Tigray en esta ocasión, ¿no? Porque, claro, hay una ofensa, vamos a decir, al gobierno etíope porque no han abandonado las posiciones y, por lo tanto, también están un poco con las garras afiladas el gobierno federal con respecto a los eritreos, ¿no? Se han movido muchas tropas en los últimos meses al norte con vistas a, pues eso, una reactivación del conflicto con el componente Amara, con el componente Eritrea, etc. Pero ahí se ha quedado de momento la cosa. Mi apuesta es que más que haya habido unas conversaciones, a lo mejor Chema tiene otra información, ¿no? Pero por lo que yo sé, no es que haya habido unas conversaciones de paz que hayan tenido un fruto claro, sino que en mi opinión, y esto es una opinión, yo creo que ahora mismo, esto sí que no es una opinión, es un hecho, Etiopía está atravesando una crisis de combustible por todo el tema del estrecho de Hormuz y de Irán. Y claro, si tú no tienes el combustible suficiente para tu población, pues no te cuento ya para una ofensiva militar, ¿no? Entonces, bueno, la cosa está un poco parada ahora mismo. Paradójicamente, una guerra evita otra, pero bueno, eso no significa que a medio o largo plazo, pues la cosa vaya a ir a más, ¿no? Chema. Sí, totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Alfonso. Recordar que, bueno, que sí, que es esta paz tensa que existe en el país.
Etiopía es una república federal basada en etnias, lo que produce toda esta inestabilidad y esta lucha entre los Amara, los Oromos y los Tigray, eh, está siempre ahí latente, ¿no? ¿Quién controla el gobierno? ¿Quién controla Addis Abeba? Todo esto está produciendo sobre todo una crisis humanitaria muy grande con millones de desplazados, de personas que necesitan ayuda, porque además Etiopía está sufriendo muy fuertemente todo lo que es el cambio climático y está también incidiendo mucho en el día a día de las personas. Y eso a pesar de que Etiopía es una de las economías que más están creciendo, las perspectivas para este año 2026 que han salido de organismos internacionales como Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial y otros, será uno de los países que más crezca. Pero como siempre, esto no repercute en la población realmente, es macroeconomía y además un país con una deuda muy grande debido a todos, sobre todo a estos conflictos que mantiene y una inflación fuertísima que se muestra en el día a día en lo que es la cesta de la compra y ahora con esta crisis de la guerra de Irán, pues mucho más. Y eso está creando también mucho malestar en las clases populares, ¿no? Y entonces, todas estas tensiones, tanto bélicas como del día a día, están creando, yo creo, una situación bastante conflictiva en todo el país. Alfonso. Sí, es verdad que es un apunte muy importante lo que ha dicho Chema, ¿no? Que Etiopía en lo macro está creciendo está creciendo a niveles bastante altos, no solo en comparación con el resto del continente africano, sino a niveles globales, ¿no? Y eso es muy llamativo. Pero claro, a la vez, claro, hay mucho más que perder, ¿no? En caso de un conflicto y eso, claro, como hemos visto en muchas ocasiones, aunque últimamente no, pero la economía puede servir de freno, ¿no? Para un enfrentamiento armado porque nadie quiere arruinarse, ¿no? Sí que es verdad que en Etiopía es curioso, a ver, hace un año y pico que no voy, pero la última vez que estuve, te sales a Addis Abeba y, bueno, en Addis Abeba ya ni te cuento, y se está construyendo, ¿no? Se están construyendo carreteras, se están construyendo vivienda. Lo que pasa es que, claro, tiene que ser vivienda asequible, que eso todavía no está del todo claro, y hombre, pues asfaltar nuevamente una carretera está muy bien, porque al final, pues bueno, mejoras la circulación de los vehículos, ¿no? Pero Etiopía, que es un país muy montañoso, necesita una inversión de infraestructura muy potente, ¿no? Sobre todo con el tema de los túneles. Tú si coges un autobús o un coche y vas precisamente desde Addis Abeba hasta Tigray, es un viaje larguísimo, precisamente por las montañas. Entonces, bueno, claro, queda muy bien decir, mira, hemos vuelto a asfaltar esta carretera, pero a efectos prácticos es insuficiente, ¿no? Entonces, bueno, Abiy Ahmed, la verdad, es un personaje muy complejo, ¿no? O sea, daría para varios libros porque es un hombre que ha ganado un Nobel de la Paz, es un hombre que tenía la llave de la unión de Etiopía, ¿no? Por esa mezcla padre-madre que tienen en cuestión de su identidad étnica. Eh, y sin embargo, él es musulmán, pero también procede, su familia también hay cristianos, y sin embargo, pues en vez de coger esa identidad suya, que es dorada, ¿no? Porque permite unificar, lamentablemente lo que ha conseguido es dividir, ¿no? Porque, bueno, pues los Oromo dicen que va más con los Amara y los Amara dicen que va más con los Oromo y etc., ¿no? Y es una verdadera pena. Pero lo más y aquí, cambiando de tema, si hemos acabado un poco con lo interno de Etiopía, lo que me parece a mí más llamativo últimamente de Abiy Ahmed, bueno, últimamente no, en los últimos años, es su política externa, ¿no? O sea, tenemos ahora mismo a Etiopía pues con unas relaciones bastante malas con su entorno. Cogemos Somalia, por ejemplo, y sí que hay una misión muy potente, hay como 10.000 tropas etíopes en Somalia. Somalia ha participado activamente en los conflictos en Etiopía, en Somalia, perdón. Etiopía, para algunos, sobre todo para el Shabab, pues es culpable, ¿no? de la destrucción de los tribunales islámicos y que eso luego, entre otras razones, derivó la creación de Al-Shabaab, ¿no? Como un reaccionismo religioso.
Y, bueno, esa presencia de Etiopía en Somalia, que en teoría debería ser pues, una forma de colaboración, ¿no? Una forma de unión entre los países, sin embargo, el propio más allá de la poca eficacia de las tropas etíopes, ¿no? Porque ahí sigue Al-Shabaab no manteniendo, sino ganando terreno, Abiy Ahmed, pues bueno, llegó a tantear la posibilidad de reconocer Somalilandia, eso no lo podemos olvidar, es verdad que ocurrió hace un par de años, ahí lo dejó, pero ese reconocimiento de Somalilandia le trajo bastante recelo por parte de los somalíes, ¿no? De los somalíes no somalilandeses, porque claro, estás tratando con un socio impredecible, ¿no? Eso lo podemos ver también con Trump, un socio impredecible y que luego, pues lo que digo, como que se retractó y no llegó a confirmar ese reconocimiento, pero dejó esa puerta abierta, ¿no? Y claro, cuando tú tienes un socio donde, a ver, en la política internacional prima el yo, ¿no? Por encima del ellos, lógicamente, siempre ha sido así, pero cuando es tan evidente y sobre todo con tanta capacidad de dañar, ¿no? Porque que Etiopía reconozca a Somalilandia, pues sería una faena para Etiopía como Estado vecino, para Somalia, perdón, como Estado vecino, pues no sé muy bien a qué juega Abiy Ahmed, porque hablamos de Somalia ahora y no quiero pasar a otro país para no atropellar a Chema, pero ahí tenemos un ejemplo, entre más que vamos a ver, de cómo se está ganando enemigos en toda la región, ¿no? Bueno, recuerda, Alfonso, que el objetivo de Ahmed con Somalilandia era conseguir un puerto, una salida al mar, ¿no? Exacto. Que es una de las grandes carencias que tiene Etiopía una vez que perdió Eritrea, su parte marítima, él ha estado buscando una salida al mar y el reconocimiento de Somalilandia venía unido a la concesión de este puerto, ¿no? eh, que esto creó bastantes tensiones, como bien dices. Pero siguiendo hablando de relaciones internacionales, la prensa del Renacimiento, que es una de las grandes obras que ha concluido Ahmed, ¿no? En el Nilo, también ha creado muchas tensiones con Egipto, el socio en el norte, ¿no? Y fue la semana pasada, Al-Sisi, el presidente de Egipto, eh, llamó la atención sobre esto y dijo que estaba mermando los recursos del Nilo y que tendría que hacerse algo sobre este asunto, ¿no? Eh, Como tú bien dices, ha ido ganando enemigos en los países del entorno. Está interviniendo en países del que es el Cuerno de África, posiblemente intentando imponer una primacía o una fuerza ahí, siempre buscando intereses propios. Y esto está creando también mucha tensión en esta zona que ya de por sí es bastante conflictiva, ¿no? Sí, efectivamente, completamente de acuerdo, efectivamente, el tema de la salida al Mar Rojo eh, y el tema de la presa del Renacimiento etíope, la gran presa del Renacimiento etíope, me parece una pena, ¿no? Porque es una obra de ingeniería extraordinaria, un gran ejemplo de construcción de infraestructura africana que debería ser, a mi parecer, un motivo de celebración por parte de la región, porque, oye, también existen formas de colaboración, venta de energía, etc. Y, sin embargo, la forma en la que se ha gestionado no ha aplacado los temores de Egipto, ¿no? Efectivamente, lo de Al-Sisi la semana pasada, que ahora ya lo lleva repitiendo tiempo, pero creo que sería bueno matizar que hay gente que dice, bueno, es posible una guerra abierta, ¿no? Entre Egipto y Etiopía. Yo creo que no, No, no. porque más allá de lo geográfico, ¿no? Porque está Sudán entre medias y no estamos hablando de naciones con un arsenal enorme de misiles intercontinentales, o sea, no tienen la capacidad militar para hacer una guerra, ¿no? Abierta, ni siquiera se llegó a comentar hace un par de veranos, pues con el aumento de presencia egipcia en Somalia, pues que a lo mejor podían ir por ahí un poco los tiros, pero tampoco tendría ningún sentido eso, los costos económicos humanos serían enormes. Entonces, tenemos que dejar claro que no, vamos, de repente, bueno, el mundo está tan loco últimamente, pero que la lógica lleva a pensar que no va a haber en ningún caso un conflicto abierto, ¿no? Entre ambos, pero sí que es real y muy considerable una guerra más híbrida, ¿no? Ya lo vimos en el tema de Tigray, se acusó continuamente a Egipto bueno, y las armas lo decían también, ¿no? De financiar a los tigranios, ¿no? Para debilitar
a Etiopía y al final los roces Egipto-Etiopía pues se han mantenido, ¿no? A lo largo de muchísimos años los etíopes, tú hablas con ellos, les preguntas qué piensan de Egipto y más allá de la prensa no les tienen mucho cariño, ¿no? Te empiezan a sacar las coaliciones entre Reino Unido, el Imperio Británico y Egipto, ¿no? Y no me acuerdo cómo se llamaba, que era un rey de Tigray precisamente, que salieron juntos para derrocar del poder al Negus que había en la época, ¿no? En Etiopía. No me acuerdo de los nombres, pero si uno busca en internet Alianza Reino Unido, Egipto, rey de Tigray contra emperador etíope, le saldrá y es una historia fascinante, ¿no? Y estamos hablando del siglo XIX. Entonces, bueno, es una historia en la que Egipto tiene esa costumbre, ¿no? Por un motivo o por otro, de ingerir de interferir dentro de Etiopía, ¿no? Claro, y ahí entra Sudán. Claro, la gente que no lo sepa, el Nilo al final tiene dos caudales originales, ¿no? El Nilo Azul, que nace en el lago Tana o las cataratas previas, que es en Etiopía precisamente, que es ese Nilo Azul es donde se encuentra la gran presa del Renacimiento etíope, y el Nilo Blanco, ¿no? Que es el que nace en las cataratas Victoria entre Uganda, Kenia y demás, que lleva menos caudal que el Nilo Azul. El Nilo Azul lleva más y por eso es tan preocupante para los egipcios la construcción de esta presa. Y luego ambos Nilos suben por Sudán y en lo que es Jartum confluyen y ya tenemos el Nilo unificado que sube a Egipto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente por esto Sudán también es un afectado de lo que pueda ocurrir con la gran presa del Renacimiento etíope. Y de hecho, durante la guerra de Tigray, las armas que usaban los tigranios entraban o en avión por el aeropuerto de Mekele o entraban por tierra precisamente desde Sudán, tiempo en el que ya estaba en el poder Al-Burhan. Es decir, que por recorrido histórico se reconoce que Al-Burhan, al menos en el pasado y con toda perspectiva también en el futuro, es el aliado más probable para el Sisi a la hora de, pues bueno, buscar sus objetivos, de cumplir sus objetivos con respecto al caudal del Nilo y Etiopía. ¿Por qué es esto importante? Porque Sudán juega un rol clave. Uno, a la hora de separar ambos países y evitar una guerra abierta, ¿no? Y dos, a la hora de pues, ¿no? interferir. Y Etiopía esto lo sabe y está reaccionando porque tiene una oportunidad ahora. En 2021, 2020, 2022, durante la guerra de Tigray, Sudán estaba en paz. Entonces, bueno, pues interferir en Sudán y fastidiar a los sudaneses, ¿no? Con un objetivo propio para los etíopes no era no era tan fácil, ¿no? No era tan posible. Pero ahora que estamos en la guerra de Sudán, sí que es posible que Abiy Ahmed diga, oye, pues mira, ahora me toca a mí. Igual que los sudaneses se metieron en mi guerra, pues ahora yo me meto en la guerra de los sudaneses. En 2024 recibió con honores de Estado a Hemedti, al líder de las fuerzas de apoyo rápido, y ahora, pues bueno, el ejército de Sudán, el que comanda Al-Burhan, que, repito, para los que no sepan los nombres, es el que ayudaba a los tigranios durante la guerra de Tigray, el ejército de Sudán ha denunciado en repetidas ocasiones esa colaboración entre Abiy Ahmed y las fuerzas de apoyo rápido, principalmente de dos formas. Una, con la creación de un campo de adiestramiento en Etiopía, cerca de la frontera sudanesa, y dos, que esto yo la verdad es posible, porque cuando hablas con gente de inteligencia, pues bueno, es posible de lo que se acusa es de que están despegando drones de las fuerzas de apoyo rápido que luego atacan posiciones del ejército sudanés en Sudán, ¿no? Y que están despegando en Etiopía. Lo cojo con pinzas porque no hay pruebas claras, ¿no? No tenemos, o al menos yo no he visto imágenes satelitales que sean irrefutables y tal. Pero, bueno, es una posibilidad porque lo que digo, cuando hablas con gente de inteligencia, existe la duda constante de dónde salen los drones que utiliza cada uno de los bandos, no solo en las fuerzas de apoyo rápido. Entonces, bueno, existe la posibilidad de que ese punto de salida pueda ser Etiopía, ¿no? Pero al final lo que tenemos es innegablemente una injerencia etíope, nuevamente pelea con los vecinos, porque ya vemos, ¿no? Etiopía está peleado con Egipto, está peleado con el gobierno sudanés y está no muy bien, digamos, con el gobierno somalí, ¿no? Y no olvidemos ya en esto, ya que estamos metiendo esto de Sudán, Etiopía, que también se está hablando de que Etiopía está permitiendo la salida
de los bienes que están financiando a las fuerzas rápidas de intervención, el oro, la goma arábica principalmente, a través de su territorio, rumbo a los Emiratos Árabes Unidos o a otras partes del mundo, ¿no? Es decir, que también estaría jugando no solamente armas y entrenamiento, sino permitiendo que estas materias primas que están financiando a esta parte del conflicto pasen por su territorio, ¿no? Ahí también están las alianzas de Etiopía con potencias extranjeras, Emiratos Árabes Unidos o Rusia, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, sí, la situación Etiopía, Sudán, posiblemente ahora, porque está el conflicto, tendremos que ver quién gana o cómo si se parte el país en dos, pero evidentemente Etiopía está creando un enemigo muy fuerte ahí con el que es el ejército, con el Al-Burhan, como tú decías, que ahora mismo es el que controla la parte gubernamental de Sudán. Sí, efectivamente. De hecho, se sabe que algún que otro combatiente tigranio en calidad de mercenario, ¿no? O sea, Sí, está combatiendo en Sudán del lado del ejército sudanés y mm, Egipto precisamente es uno de los mayores apoyos del ejército sudanés también, ¿no? mm, Entonces, bueno, es lo que hace, yo creo, tan importante, porque para mí es muy importante la guerra de Sudán más allá de lo interno, es su repercusión regional, ¿no? Estamos hablando de alianzas que una vez acabe la guerra, el que haya apostado por el caballo ganador, pues verá los frutos y el que ha apostado por el caballo perdedor sufrirá las consecuencias. Es decir, cuando acabe la guerra de Sudán, no va a ser bueno, cuando acabe, si es que acabe, porque es lo que tú dices, Chema, yo no creo que se llegue. Ay, perdón, que está mi perro. Yo no creo que el conflicto, el país se llega a partir en dos de forma oficial, ¿no? Como Sudán del Norte y Sudán del Sur, que sí que se hizo, son dos estados ahora completamente independientes, pero a efectos prácticos sí que es posible esa partición y un estancamiento del conflicto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que repito, cuando acabe la guerra, sea por un estancamiento, sea porque se ha firmado una paz, no podemos respirar tranquilos y decir, uff, acabó la violencia en el Cuerno de África, exceptuando Somalia. No, porque todas estas alianzas, todas estas apuestas que se están haciendo, el tema de la presa del renacimiento etíope, este retraso continuo, más allá del combustible de Irán, de la guerra Tigray barra Etiopía barra Eritrea, todo eso corre el riesgo de estallar a posteriori. Entonces, no estamos en una guerra aislada, estamos en una serie de conflictos que se remontan a años atrás, porque estamos hablando de Tigray, estamos hablando el golpe de Estado de Sudán, que es lo que quien puso en 2019 al Burhan en el poder. Estamos hablando de conflictos pasados que llevan al conflicto presente y que llevarán a conflictos futuros prácticamente inevitablemente, porque no existe una voluntad conciliadora. Egipto no tiene ningún interés en aceptar la gran presa del renacimiento etíope. Los etíopes no muestran, o al menos Abiy Ahmed no está mostrando ningún interés por intentar calmar un poco las aguas. Sudán es un polvorín constante porque llevan 3 guerras civiles y entonces, claro, tenemos que darnos cuenta de que, vamos, para mí, y Somalia, bueno, el Shabab está subiendo. O sea, en el caso, el peor de los escenarios sería una guerra a varios niveles, una guerra que finalmente estalla en Etiopía, un empeoramiento de la situación de Somalia, la guerra de Sudán que continúa y tenemos una guerra a nivel regional, aunque con diferentes actores, pero interconectada de una forma u otra, y eso es el peor escenario y el mejor de los escenarios es guerra, pero una guerra detrás de otra, en lugar de todas a la vez, ¿no? Entonces, es muy pesimista esta visión, pero vamos, yo por lo que veo es no, un poco. Alfonso es pesimista, pero es muy real, yo creo, ¿no? Este conflicto del Cuerno de África, Cuerno Norte de África, está muy, muy latente ahí, yo creo, ¿no? Y yo pienso que está viendo un poco qué pasa en Sudán. Sudán ahora digamos, es el colchón que está parando otro tipo de conflictos. Y una vez pues se decante lo que pasa en Sudán, como tú bien decías, que gane un bando u otro, o que realmente se estanque el conflicto y quede dividido en dos zonas, cada una controlada por uno de los grupos, eh, veremos qué pasa, ¿no? en el resto de la zona.
y yo creo que no son buenas noticias lo que puede pasar. Egipto tiene unos intereses muy claros, Etiopía también con sus propios intereses, son dos elefantes que están ahí a punto de encontrarse, están buscando esas cosquillas unos a otros, el factor Eritrea es muy importante y el factor Somalia, Somaliland, que va a pasar ahí también. También hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y después había que ver este apoyo de Estados Unidos que ha intentado en Somalia, ¿no? Bombardear a posiciones de Al-Shabaab. ¿Qué intereses también están jugando ahí ellos? Recordemos que estamos hablando de una zona donde está el Mar Rojo, que es una zona bastante, bueno, económica y políticamente muy deseada por todo el mundo controlar, que es la que lleva hacia el canal de Suez y por donde también pasa gran parte del petróleo mundial. Hemos visto lo que ha pasado en Hormuz y un cierre del Mar Rojo sería una situación muy parecida. Entonces no podemos olvidar también estos intereses externos a la zona. Estados Unidos, Rusia, China, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, que también están manipulando, están trabajando por debajo, a la sombra, también defendiendo sus propios intereses y utilizando alianzas con unos u otros bandos para conseguir también, como siempre, sus propios propósitos. Completamente de acuerdo. Es que el conflicto de Sudán, ahora de hecho, después de esto, he convencido a los Onda Cero para hacer vamos a hacer un reportaje en la radio ahora sobre Sudán, porque es que todo lo que acabas de decir hay que tenerlo en cuenta. Estamos hablando de un conflicto que realmente, más allá de lo regional, salta del continente. Las fuerzas de apoyo rápido bueno, se curtieron sobre todo en su barbarie en el genocidio de Darfur, ¿no? Cuando eran los Janjaweed, pero también se han curtido lo que es en batalla en Yemen. Las fuerzas de apoyo rápido tienen esa amistad y esa ayuda y ese apoyo de Emiratos Árabes Unidos. Irán, sin embargo, apoya, bueno, ahora mismo, pues claro, la cosa ha cambiado, ¿no? Pero los años previos ha apoyado al ejército regular y el ejército regular tiene estrechos vínculos con el islamismo. O sea, al final no olvidemos que los hermanos musulmanes tuvieron muchísimo poder en Sudán hasta hace 2 telediarios y están volviendo a recuperar ese poder. Entonces, claro, cuando nosotros vimos lo que ocurrió en el Fasser, aquella masacre absoluta que conmocionó al mundo durante 2 días, uno diría, joder, ¿cómo es que Occidente no hizo nada? ¿No? ¿Cómo es que nosotros, que somos los supuestos abanderados de la justicia, ¿no? Y que cuando ya una cosa es insostenible, por fin hablamos y tal, ¿cómo es que no hubo, y si hubo ayuda, sí que la hubo, pero un poco por extranjis, por debajo? Porque claro, Occidente también se siente muy incómodo a la hora de apoyar a un bando que, objetivamente hablando, está muy cercano al islamismo. Y claro, dicen, oye, es que podemos apoyar, no vamos a apoyar a las fuerzas de apoyo rápido porque son salvajes y además ya les apoya en todo caso Emiratos, pero si queremos ayudar, tampoco vamos a ayudar a los sudaneses, al ejército de Sudán, porque en el caso en el que ganen, nos la jugamos a tener ahí pues un refugio para los de Hezbollah, para los de Hamas, para los hutíes, etc, etc, cual, ¿no? Y eso es también lo que está dificultando tanto un desarrollo de la guerra, porque, oye, pues tienen el ejército sudanés tiene apoyo de Irán, tiene apoyo de Egipto, tiene apoyo de Turquía, tiene apoyos fuertes, pero no es lo suficiente. Entonces, bueno, claro, estamos hablando de un conflicto que tiene muchísimas aristas, pues nuevamente, ¿no? Acaba la guerra, gana en un hipotético caso el ejército de Sudán, pues tienes el islamismo de vuelta en Sudán, ¿no? Y con las cosas negativas que puedan ocurrir para otros interesados, ¿no? Entonces, bueno, es un conflicto, la verdad, y luego, bueno, no hablemos ya del tema humanitario, que es absolutamente catastrófico, ¿no? 12 millones de desplazados y refugiados. Pero sí, es un conflicto grave, es un conflicto grave. ¿Tú piensas, Alfonso, que este conflicto de Estados Unidos Israel contra Irán puede influir en la guerra de Sudán? Pues claro, uno de los grandes apoyos que tiene ahí Irán, ¿no? Ahora mismo está centrado en otro frente. Sí, pero o sea, yo esperaba al principio que hubiese
que se decantase la balanza claramente a favor de las fuerzas de apoyo rápido o el ejército regular. ¿Y a qué me refiero? Al ejército regular le apoya Irán, ese apoyo, pues claro, se ve reducido, pero a la vez, claro, se anula en el sentido de que el apoyo que reciben las fuerzas de apoyo rápido de Emiratos Árabes Unidos también se ve reducido, porque Emiratos Árabes Unidos también está metido en el conflicto, aun sin quererlo. No es momento ahora para ponerte a regalar armas, ¿no? Ya. Sin ton ni son. Entonces, claro, uno dirá, no, porque va a salir beneficiar a las fuerzas de apoyo rápido porque uno recibe menos apoyo. Dirá, no, va a recibir, como va a recibir menos apoyo las fuerzas de apoyo rápido, pues va a resultar beneficiar al ejército regular. Resultado no, porque en ambos casos, dos grandes apoyos que se han visto retirados, ¿no? Entonces, de alguna manera, lo único que consigue es estancar todavía más el conflicto. Pues bueno, volvemos un poco como al caso de Etiopía. Queremos pegarnos tiros, estamos deseándolo, pero bueno, pues nos vemos con menos medios y eso lo vemos en muchísimos conflictos en África Ujú, precisamente. ¿Por qué ujú. el conflicto del cinturón central de Nigeria lleva 30 años, 40 años en curso? Porque tienen poquísimos recursos y es mucho más difícil que uno de los dos bandos pues avance de forma clara, ¿no? Pues al final eso es un punto positivo, es que muere menos gente a corto plazo, pero el sufrimiento a largo plazo pues aumenta, ¿no? Entonces, yo creo que es uno de los grandes dramas de los conflictos africanos, ¿no? La falta de recursos que llevan a prolongación de conflictos, ¿no? Y en este caso también en Sudán, esta lucha que existe entre chiitas y sunitas, ¿no? Que está reproduciéndose en varias partes del mundo, o sea, en Yemen, por ejemplo, pero también en terreno en África, eh, que yo creo que ahí las insinuado tú un poco. Yo creo que también es importante, ¿no? ¿Quién controla el mundo musulmán? Claro, claro, la guerra de Yemen es casi como la guerra árabe musulmana, ¿no? Es los dos islam más potentes ahí pegándose tiros. Y al final, bueno, pues la guerra de Sudán, en cierta medida, es una prolongación, porque volvemos a tener un escenario similar. Irán apoyando a unos, Emiratos apoyando a otros, bueno, y Arabia Saudita intentando de alguna manera mediar entre ambos y tal, no sé qué. Completamente de acuerdo, o sea, es que es un conflicto que, claro, es una prolongación de otro también. Volvemos a lo mismo otra vez, ¿no? Tenemos un conflicto que lleva a otro, ¿no? Igual que el de Sudán va a llevar a otros, claro, es una cadena terrible, ¿no? ¿Y cómo se rompe esa cadena, Chema? ¿Cómo rompes una cadena donde el odio de uno fácilmente es aplicable a otro territorio, ¿no? Es muy complicado. No, 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 no hay. Yo no, es que no le veo solución a esto, ¿no? Creo que esto es un conflicto latente que lleva ya muchos años y que se va a prolongar mucho más, a menos que no creo que sea el caso que una de las partes en Sudán ganase claramente y eso eh, hiciese que la balanza regional se cayese de un lado concreto, ¿no? Pero como creo que eso no se va a dar, por lo menos en un futuro inmediato, eh, presiento que estos son unos conflictos que se van a mantener a lo largo de bastante tiempo. Van a ir degenerando, posiblemente surjan otros conflictos en la zona y al final, como siempre, quien sufre es la población civil que se encuentra a merced de unos y otros. Las crisis humanitarias en la zona son terribles, con muy poca ayuda internacional, y esto está causando, no sabemos realmente lo que está pasando en terreno, ¿no? Más allá de algunas cifras que llegan en campos de refugiados, de desplazados, pero lo que realmente está pasando en un país tan grande como Sudán, donde no se puede llegar a los lugares donde está el conflicto. Ya lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Etiopía, cómo impidió que la ayuda humanitaria llegase a Tigray durante la guerra. Estamos viendo que en Somalia prácticamente nadie está allí en terreno y no se sabe lo que está pasando en zonas rurales. Y yo lo que creo que evidentemente son conflictos que se van a prolongar bastante en el tiempo. Estoy haciendo un poco de adivino, pero que la situación humanitaria va a seguir evidentemente degenerando. Y además sabiendo que el Cuerno de África es una zona donde el cambio climático está afectando muy fuertemente y eso también tiene una repercusión en la población. Y además, un cambio climático más conflicto, evidentemente, es una bomba más de las que están cayendo en esta zona. Completamente de acuerdo y es muy acertado lo que has dicho de la falta de información, ¿no? Como periodista, he intentado entrar en Sudán de forma
activa 3 veces. Una, me fui a Yeda, nada más empezar la guerra, bueno, un mes después, porque cuando empecé yo estaba en Burkina, y estuve en Yeda 2 semanas yendo todos los días a la embajada sudanesa, nada. Otra vez desde Amara, desde Etiopía, lo intenté sin visado ni nada, decir, oye, pues intento un soborno, lo que sea, porque no me daban el visado ni para atrás, ni en España ni en Addis Abeba. Tampoco, lógicamente. Y ahora recientemente, hace una semana, que el visado decían que estaba mal impreso, que no se veía abajo, y es verdad que no se veía donde ponía profesión, estaba mal, pero bueno, eso no es culpa mía, es de la embajada, y nada, y no me dejaron tampoco. Entonces, pero aunque hubiese podido, yo ya tenía los permisos para moverme, mi idea era ir a Port Sudán, a Jartum y a Kordofán, ¿no? Que es precisamente donde están los combates. Y yo ya tenía los permisos y no me daban para Kordofán, solo me lo daban para Port Sudán y para Jartum. A Kordofán no te dejan ir, ¿no? Y preguntaba, joder, pero no se puede. Dice, bueno, hay veces que sí, hay veces que no, claro, son criterios absolutamente arbitrarios, ¿no? Pues supongo que dejan ir al que cae mejor y luego le añades las distancias. Claro, estamos hablando de países descomunales. Claro, si tú te coges un avión de Port Sudan a Jartum, que ahí te cuesta un dinero y los freelance pues tampoco es que nos sobre, si tú te coges un avión tardas 1 hora, pero si vas por tierra son al menos 12 horas de carretera, ¿no? Hablaba con los de Médicos Sin Fronteras sobre la posibilidad de ir a Darfur. Ir a Darfur desde dentro de Sudán es virtualmente imposible. Tienes que ir desde Chad. Y desde Chad tienes que hacer 1000 kilómetros de carretera por el desierto. Es una barbaridad. Entonces, estamos hablando de comunidades tan aisladas, cerradas absolutamente por los propios interesados en que no lleguemos ahí los medios de comunicación, porque también esa es otra. Y esto ahí hago un poco de activismo como periodista, ¿no? Como los medios de comunicación no invierten en periodismo de calidad internacional, porque no, por alguna razón que se me escapa, falta de interés, supongo, pues claro, si yo tuviese 10.000 euros para un viaje a Sudán, pues vamos, me lo hago por la gorra y llego a cualquier esquina, ¿no? Pero cuando vas con números negativos, con tu propio dinero y tal, pues llega un momento en el que dices, pues hasta aquí he llegado, ¿no? Porque tengo vocación, pero también tengo que comer. Y es una pena, ¿no? Que la falta de información, leía que el 80% de los hospitales de las zonas de conflicto en Sudán están inoperativos o destruidos directamente, ¿no? Claro, pero yo leo un porcentaje como periodista, 80%, ya, pero ¿qué significa eso? ¿Qué implica? Oye, dime más, dime. Pero bueno, si no vas, no lo puedes preguntar, no lo puedes ver, ¿no? Es terrible, terrible. Sí. Ujú. Pues bueno, chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, lo dejamos aquí. Otra vez seguimos hablando de temas muy interesantes y de otros países de África. Venga. No, pues ya seguimos hablando otro día porque si no metemos con más temas, ya has visto que podemos estar hablando aquí horas y horas. Pero es muy interesante todo, o sea que genial. Gracias. Así que Bueno, voy a decir una cosa, perdona, lo que que siempre viene quieras. bien recordarlo. Fijémonos que cuando vemos los actores que de verdad tienen un peso fuerte en Sudán, ninguno es occidental. Entonces, es un ejemplo perfecto también la guerra de Sudán de cómo el nuevo orden, es una escenificación perfecta del nuevo orden mundial, ¿no? Cómo ya no hace falta que esté Europa o Estados Unidos metido de por medio para tener una guerra no ya de un horror y de una violencia enormes, sino también con unas implicaciones regionales e internacionales enormes, ¿no? Entonces, bueno, pequeño aviso a navegantes, ¿no? Yo últimamente estoy hablando mucho del nuevo reparto de África, donde Occidente está bastante fuera, ¿no? No es una conferencia de Berlín, pero los nuevos actores están también repartiendo las zonas de influencia como hicieron las potencias occidentales en Berlín, ¿no? Pues eso Cierto. es otro tema también muy largo de... Otro día seguimos profundizando sobre más temas, que lo que repito es muy interesante y siempre hay que hablar de África porque viven, lo primero, porque ven muchas personas como nosotros y están sufriendo. Así que lo dicho, muchísimas gracias a los dos y un fuerte abrazo. Venga, Gracias, gracias. Alberto. Adiós.